Hablaremos en este primer video acerca de la iglesia de Dios. Una iglesia que se comienza a gestar con los primeros seres humanos que hubo sobre la tierra. Recordemos que la iglesia de Dios siempre se ha caracterizado por algunos asuntos en las Sagradas Escrituras. Cuando Caín mata a Abel, dice que posteriormente Adán y Eva tuvieron otro hijo, el cual se llamó Set. Y dice, y desde entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Se conocía como los hijos de Dios. La iglesia de Dios podía conocerse entonces bajo ese nombre, los hijos de Dios. Así que la iglesia de Dios se extiende del Edén hasta el Edén terrenal hasta que el Señor restaure el Edén también sobre esta tierra. Y bueno, los que han obedecido los mandamientos del Señor, los que han obedecido la voz de Dios y se han puesto de parte de Dios, han conformado la iglesia de Dios a lo largo de los siglos. Los hijos de Dios, la simiente de Dios, el pueblo de Dios, entre otros, son títulos que la iglesia de Dios ha tenido. Y todos han tenido las mismas creencias fundamentales. Así que vamos a ver paso a paso etapas o periodos por los cuales la iglesia ha pasado. Uno de esos periodos es el Antiguo Testamento. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento tenía una norma de conducta y esa norma era la ley de Dios. La iglesia del Antiguo Testamento aceptó la ley de Dios como una regla de vida. La ley de Dios es inmutable. La ley de Dios no se puede cambiar. Y siempre a lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios ha aceptado, ha observado su ley. Aún antes que la ley fuera dada en el Sinaí, la Biblia registra que Abraham, por ejemplo, dice, observó mis mandamientos, guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo menciona Génesis capítulo 26, versículo 5. Así que esa era una característica fundamental del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, el método de salvación al cual se ha ceñido el pueblo de Dios o la iglesia de Dios es el único método que Dios tiene, y es el método de salvación a través de la justificación por la fe. El Salmo 105, 8 al 11, encontramos que Dios hizo un convenio con Abraham, hizo un pacto con Abraham, y se le llama un pacto sempiterno. Dios declara que ese pacto fue hecho para siempre, un pacto para siempre. Fue una palabra, dice, que mandó por 1000 generaciones. Así que no podemos decir que el Señor hizo un pacto con el Antiguo Testamento, con la gente del Antiguo Testamento, y luego hizo un pacto con la gente del Nuevo, y ahora hoy tiene un pacto con otro pueblo. No. Dios hizo un pacto con Abraham que fue un pacto sempiterno. Y dentro de ese pacto sempiterno estaba la observancia de las leyes, pero también estaba la salvación gratuita que el Señor ofrecía para su pueblo. Así que no es correcto decir que en tiempos del Antiguo Testamento la gente estaba bajo la ley y ahora en el Nuevo Testamento la gente está bajo la gracia. Dios siempre ha mantenido una armonía, más bien entre la ley y la gracia. Nosotros somos salvados por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando entonces hemos experimentado esa salvación a través de Cristo Jesús y encontramos una relación salvadora con Él, el resultado entonces es que nos deleitamos en hacer su voluntad. Nos deleitamos en guardar su ley. Así que los miembros de la iglesia del Antiguo Testamento, ellos mostraban su fe en el sacrificio del Señor, a través del sacrificio de los corderos. Ellos mostraban su fe en la redención. El cordero que simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan posteriormente. Ellos miraban hacia adelante, hacia ese cordero que iba a venir. Y bueno, ellos entonces se hicieron hombres y mujeres libres de la esclavitud del pecado, libres para Dios por esa fe, por medio de esa fe en el Mesías
que habría de venir. Y podemos decir que la iglesia de Dios, su esperanza siempre ha sido la venida del Señor. En el Antiguo Testamento, la esperanza era la venida del Mesías, su primera venida. La iglesia hoy también su esperanza es la venida de Cristo Jesús. Así que las características del pueblo de Dios siempre han sido las mismas a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento Dios instruyó a su gente, a sus hijos, a través de los profetas. Dice el texto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, dice Hebreos 1:1. En estos postreros días nos ha hablado mediante el Hijo. Así que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas. El primer profeta a través del cual el Señor habló y fue escrito para la posteridad fue Moisés. Y esos escritos de Moisés sirvieron para guiar al pueblo. Hoy los conocen entre los judíos como la Torá, y esos 5 primeros libros escritos por Moisés. Bueno, así que ese profeta Moisés fue el primero que el Señor utiliza para dejar unas instrucciones permanentes para su iglesia, preservar las experiencias del pueblo también para unas futuras generaciones. Esas escrituras se leían en las congregaciones, en las sinagogas o dentro de las familias patriarcales. Se leían, se meditaban, se discutían también para beneficio de aquellos que hacían parte de las generaciones futuras y que no fuesen perdiendo entonces la voz del Señor. Esas lecturas mayormente se hacían el 7º día, el sábado, en las congregaciones o en las sinagogas en el Antiguo Testamento. Esos escritos hoy no solamente se conocen como Torá, sino que a eso se fueron añadiendo entonces los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos y poéticos, etc. Así que a través de esa escritura, que Jesús ya la llamó cuando vino en el Nuevo Testamento como las Escrituras, el Señor iba guiando a su pueblo, iba permitiendo entonces que su pueblo se mantuviese en constante instrucción de parte de Él. El otro periodo de la iglesia es el periodo del Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento la iglesia recibe sus creencias fundamentales pues desde el Antiguo Testamento. Y hay un compendio llamado las Escrituras, a través del cual la iglesia seguía. Pero la iglesia del Nuevo Testamento tuvo un privilegio grandísimo, una gran bendición. La iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia que vio físicamente a Cristo Jesús. Tuvo el disfrute de tener a Jesús en persona. El Señor sabía que algunos pensarían que Él había venido a echar por tierra todo el sistema de la iglesia del Antiguo Testamento. Y por eso les dice, mire, ustedes no piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino que he venido para cumplir. La palabra griega es pleromai, es decir, darle el verdadero sentido, el sentido correcto. Y algo que había pasado dentro de la iglesia ya para tiempos del Nuevo Testamento es que muchos de los estudiosos de la Escritura estaban poniéndole sus propias interpretaciones, estaban tergiversando los escritos y entonces de esa manera habían hecho perder a muchos en el camino correcto. Y Jesús viene a devolver el verdadero sentido. Así que la iglesia cristiana tiene esa bendición. Jesús vino para dar un verdadero sentido a lo que era la religión de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento también reverenciaba y también amaba la ley, al igual que la iglesia del Antiguo Testamento. Y cuando vemos a Pablo, por ejemplo, hablando a los romanos, les dice, en mi interior yo me deleito en la ley de Dios. El Señor Jesús también les dijo, mire, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Así que la ley fue algo también, o la obediencia a la ley fue algo que fue preservado también en los tiempos del Nuevo Testamento.
Por desgracia, pues muchos de los que estudiaban las Sagradas Escrituras, pues fallaron al no aceptar a Jesús, al no aceptar a Cristo como el Salvador del mundo, como el Mesías que los profetas anunciaban. Y bueno, los apóstoles, una vez que Jesús ascendió, siguieron predicando. Y el apóstol Pedro en su sermón en Hechos 4 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que muy importante y muy interesante que los apóstoles y la iglesia cristiana pues vio en Cristo, vio en la figura de Cristo esa revelación plena y máxima de Dios. La iglesia apostólica comenzó un periodo de organización después de la ascensión de Cristo. Por ejemplo, Santiago llegó a ser el primer presidente de la Asociación General, podemos decirlo, según lo que nosotros vemos allí en el relato del libro de los Hechos, cuando en Hechos 15 viene el concilio en Jerusalén, que Jerusalén parece haber sido como la sede de la iglesia en esos tiempos apostólicos, y dice que Santiago se levantó y presidió la reunión. Así que de alguna manera Santiago pudo haber sido uno de esos líderes prominentes dentro de la iglesia primitiva. Quizá era, por así decirlo, uno de los administradores. La iglesia tenía un programa de evangelización sólido, llevado a cabo por apóstoles, por diáconos, y bueno, a esto se le sumó el apóstol Pablo también en su ministerio a los gentiles, Bernabé, Apolos y otros que fueron grandes discípulos de Cristo y bueno, grandes evangelistas. Entre otros estaba Silas, Juan Marcos, Timoteo, Tito y bueno, muchos más. Así que estos apóstoles o discípulos hacían avanzar la obra en la iglesia del Nuevo Testamento. Y bueno, también están allí los diáconos, que no solamente fueron elegidos para servir a las mesas, sino que también vemos a algunos de esos diáconos trabajando para que el evangelio avanzara rápidamente. Esos oficiales de la iglesia o gente reconocida en la iglesia como los apóstoles, Santiago y otros, escribieron cartas a las iglesias, lo que hoy conocemos nosotros como las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, las epístolas de Judas, las epístolas de Santiago, etc. Esas eran escritos que ellos enviaban a las iglesias como una forma de orientar a las iglesias en la práctica cristiana. Sin embargo, solo unas pocas semanas después de Jesús haber ascendido al cielo, comenzaron las persecuciones. Primero la persecución comenzó en Jerusalén y se fue extendiendo por todo el territorio del Imperio Romano. Los discípulos, muchos de ellos fueron puestos en prisión por predicar el Evangelio. Esteban llegó a ser el primer mártir cristiano, asesinado a punta de pedradas. Y bueno, a medida que el cristianismo se fue esparciendo por todo el Imperio Romano, pues la iglesia entraba en contacto con el paganismo y los seguidores de Jesús entonces eran tomados prisioneros, eran torturados. Uno de los escritos que me llama mucho la atención es Apocalipsis 1, donde Jesús, en medio de una situación dura que está pasando el apóstol Juan, viene, se presenta delante de Juan y le dice: mira, yo tengo las llaves del sepulcro y de la muerte y del sepulcro. Jesús quería brindar a Juan una seguridad de que la muerte no iba a acabar con la iglesia, de que él estaba al control, porque aquellos eran tiempos de persecución grande, eran tiempos donde Domiciano estaba en el imperio y Domiciano se había propuesto acabar con el cristianismo. Ya otros emperadores habían hecho prácticamente lo mismo, así que la lucha era tremenda. De igual manera, cuando el escritor de los Hebreos escribe a los hermanos hebreos, les dice: ustedes han soportado, han sido desterrados, han sido violentados y ustedes aún así mantienen la fe. Y yo les digo a ustedes, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Los estaba animando, los estaba llevando a que soportaran, a que aguantaran, porque Cristo había aguantado por ellos
Cristo había menospreciado la vergüenza, había sufrido el oprobio y se había enfocado en el galardón que ellos tenían. Así que, bueno, hasta aquí, esta es la primera parte de los periodos de la iglesia. Entraremos en un segundo video a ver ya la iglesia después del siglo I y alcanzaremos quizá llegar hasta la iglesia remanente.